antes de que el primer rayo de luz toque tu ventana, antes de que el ruido del mundo reclame tu atención, antes de que las notificaciones, los compromisos y las voces ajenas decidan por ti cómo debe sentirse tu corazón. Hay un silencio que te está esperando. No es un silencio vacío, es un silencio cargado de presencia. Es el mismo silencio que existía antes de que el miedo pusiera su nombre en tu agenda. Antes de que la ansiedad se convirtiera en tu compañera de cama, antes de que la incertidumbre dibujara sombras en tu camino y te hiciera caminar con la mirada baja, protegiendo heridas que nadie más puede ver. Hoy no estamos aquí para recitar palabras vacías ni para repetir fórmulas religiosas que suenan bien, pero no llegan al alma. Estamos aquí para despertar algo que ha dormido demasiado tiempo en tu interior. Estamos aquí para que 2 versículos, solo 2, atraviesen el ruido de tu mente y toquen el centro de tu ser. Salmo Namón, versículos 2 y 3. En la tradición espiritual de habla hispana, muchos los llaman simplemente las 2 palabras de poder. No porque contengan magia, sino porque contienen verdad. No porque sean un amuleto que aleja el mal por decreto, sino porque son un refugio que sostiene cuando las piernas flaquean. Y si escuchas con el corazón abierto, descubrirás que no fueron escritos para un tiempo lejano, ni para personas de otra época, sino para esta misma mañana, para este mismo instante en que respiras, en que dudas, en que sigues adelante aunque no sepas exactamente hacia dónde ni cuánto más podrás resistir. ¿Alguna vez te has sentido con miedo, ansiedad, perdido? Necesitas una oración poderosa. No me refiero al miedo superficial que desaparece cuando enciendes la luz o cuando llega un mensaje de apoyo. Hablo de ese miedo silencioso que se instala en el pecho cuando el teléfono no suena, cuando las cuentas no cuadran, cuando miras al espejo y no reconoces la persona que te devuelve la mirada. Hablo de la ansiedad que no te deja dormir, que te hace repasar mentalmente cada conversación fallida, cada oportunidad perdida, cada promesa que aún no se cumple. Hablo de esa sensación de estar perdido en medio de una multitud, rodeado de voces, pero sin saber quién te entiende de verdad. Si has sentido eso roto, no estás débil, estás humano. Y precisamente por eso este mensaje es para ti, no para condenarte por tu fragilidad, sino para recordarte que la fragilidad es el lugar exacto donde el poder divino se manifiesta con mayor claridad. Cuando tus fuerzas terminan, su presencia comienza. Cuando tus respuestas se agotan, su palabra permanece. Pero hay una urgencia que no podemos ignorar, una presión invisible que te empuja a seguir corriendo sin detenerte a respirar. El mundo no espera que estés listo. Las noticias bombardean tu pantalla con crisis que parecen no tener fin. Las redes sociales te muestran vidas editadas mientras tú luchas por mantener la tuya en equilibrio. El reloj avanza, los días se vuelven semanas y de pronto te das cuenta de que has pasado años sobreviviendo en lugar de vivir. No es que hayas dejado de creer, es que el ruido ha cubierto tu voz interior. Has orado, sí, pero a veces con prisa, con la mente en 3 lugares a la vez, con el corazón partido entre la esperanza y el cansancio. Y sin embargo, ahí estás, despertando de nuevo, buscando de nuevo, esperando, aunque sea en silencio, que algo cambie. Eso ya es un acto de fe. Y hoy, antes de que el día te trague por completo, antes de que las obligaciones te arrastren hacia la rutina automática, te invito a detenerte. Solo unos minutos, pero minutos que pueden redefinir las próximas 24 horas, los próximos meses, incluso los próximos años de tu vida. Porque el Salmo Nam no es un poema antiguo guardado en un libro polvoriento. Es un grito de confianza lanzado al abismo, y el abismo respondió con protección. Los versículos 2 y 3 no son solo letras sobre un pergamino. Son una declaración de identidad. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Escucha bien lo que dice. No dice tal vez. No dice si te portas bien. Dice Él te librará. Es una promesa con peso, con historia, con respaldo en la experiencia de miles de generaciones que enfrentaron guerras, pestes, traiciones, exilios y noches oscuras,
y que sin embargo eligieron hablarle a Dios con la misma confianza que un niño le habla a su padre cuando el trueno hace temblar la casa. Esa es la clave. No es la elocuencia de tus palabras, la certeza de a quién le hablas. Tal vez hoy te preguntes si realmente funciona. Si después de todo lo que has pasado, todo lo que has intentado, todo lo que has llorado en silencio, si una oración basada en 2 versículos puede hacer alguna diferencia. La respuesta no está en la lógica humana, está en la física espiritual. Cada palabra pronunciada con fe es una semilla lanzada a la tierra del mañana. Cada declaración de confianza es un muro invisible que se levanta entre tú y el caos. Y cuando eliges comenzar el día con estas palabras, no estás evitando la tormenta. Estás aprendiendo a caminar en ella sin ahogarte. No estás pidiendo que desaparezcan los problemas. Estás reclamando la autoridad para enfrentarlos con una paz que no depende de las circunstancias. Esa es la diferencia entre sobrevivir y trascender. No te pido que dejes de ser real. La fe no niega el dolor, lo atraviesa. No te pido que finjas que todo está bien. Te pido que reconozcas que hay un bien mayor sosteniéndote incluso cuando tus manos tiemblan. Por eso este video no es un monólogo, es un encuentro. Una cita silenciosa entre tu cansancio y su fidelidad. Un espacio donde no tienes que demostrar nada, donde no hay requisitos de perfección, donde solo se te pide que abras la puerta aunque sea una rendija, y dejes entrar una luz que ya te pertenece. Lo que viene a continuación no es teoría, es práctica, es experiencia. Es el momento exacto en que el ruido exterior se apaga y tu voz interior encuentra su tono. Si sientes que tu corazón late un poco más rápido al leer esto, no es casualidad, es reconocimiento. Algo en ti sabe que esta mañana es diferente, que este instante es un umbral, y que cruzarlo puede cambiar la dirección de tu historia. Quédate, no por obligación, por necesidad, porque lo que estás a punto de escuchar, meditar y pronunciar no fue diseñado para entretener, sino para transformar. Fue tejido con la misma fibra de la promesa que ha sostenido a los que lloraron, a los que dudaron, a los que cayeron y volvieron a levantarse. Y hoy te toca a ti, respira hondo. Suelta el peso que no te corresponde. Prepara tu espíritu para recibir, porque cuando 2 versículos se convierten en tu primer aliento del día, el día deja de ser una carga y se convierte en un campo de gracia. Y tú, que tanto has esperado, estás a un paso de descubrir que la protección no está lejos. Está en la voz que decide hablarle a Dios antes que a sus propios miedos. Sigue conmigo. Lo mejor aún no ha comenzado. No tiene nombre o tal vez tiene todos los nombres del mundo. Podrías cruzarte con él en el metro, en la cola del supermercado, en la sala de espera de un consultorio o en la fila del café de la esquina. Lleva ropa común, un teléfono en la mano, una mirada que parece fija en la pantalla, pero en realidad está perdida en un punto intermedio entre el ayer y el mañana. Es la persona que se levanta antes de que suene la alarma, no por disciplina, sino porque el sueño ya no le ofrece refugio. Es la persona que sonríe cuando le preguntan ¿cómo estás? Y responde todo bien, trabajando, mientras por dentro carga con un peso que no sabe cómo nombrar. No es un héroe de película ni un santo de vitral. Es alguien común con una vida ordinaria que, paradójicamente, está saturada de extraordinaria presión. Y es en esa ordinariedad donde se esconde la batalla más silenciosa y más real de nuestra época. Cada mañana su día comienza con una carrera contra el reloj que no pide permiso. El despertador suena, pero la mente ya lleva horas despierta, repasando listas mentales, recordando lo que olvidó, anticipando lo que podría salir mal. Se levanta, se viste, prepara un café que a veces se enfría antes de probarlo y sale a enfrentar un mundo que exige velocidad, precisión y resultados inmediatos. En el trabajo debe demostrar competencia, en la familia debe mostrar estabilidad, en las redes sociales debe proyectar éxito. 3 escenarios, 3 máscaras, una misma persona tratando de no desmoronarse. Nadie le enseñó a repartir su energía sin quemarse. Nadie le dijo que llevar el peso del mundo sobre los hombros no es una virtud.
sino un agotamiento anunciado, y sin embargo, sigue adelante, no porque sea insensible, sino porque ha aprendido a caminar con el dolor disimulado, a tragar las dudas, a posponer el descanso para después, para cuando todo esté en orden, para cuando llegue el momento adecuado. Pero el momento adecuado nunca llega, porque la vida no se detiene a preguntar si estás listo. Su teléfono es un recordatorio constante de lo que falta por hacer, de lo que otros están logrando, de las noticias que golpean sin previo aviso. Un mensaje de un jefe, una notificación bancaria, un comentario que duele más de lo que debería, una foto de alguien que parece tenerlo todo resuelto. Cada vibración es un pequeño tirón que lo arrastra hacia afuera, hacia el ruido, hacia la comparación, hacia la sensación de que nunca es suficiente. Y en medio de ese torbellino hay momentos de quietud forzada. El semáforo en rojo, el ascensor que sube lento, la pausa entre una tarea y otra. Son esos segundos los que más revelan, porque en ellos la fachada se resquebraja. Aparece la pregunta que no quiere formularse en voz alta. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Quién soy cuando nadie me mira? No es una crisis existencial dramática. Es un susurro cansado. Es la conciencia de que ha estado corriendo en una dirección que quizás no eligió, persiguiendo metas que le fueron impuestas, midiendo su valor con reglas que no le pertenecen. Y lo más doloroso no es el cansancio físico, sino el vacío espiritual. Es saber que hay algo más, algo profundo, algo que lo llama desde el silencio, pero que no sabe cómo alcanzarlo porque el ruido lo ha acostumbrado a la distracción. Este personaje no vive en un lugar lejano ni en una época pasada. Vive en tu ciudad, en tu país, en tu misma calle. A veces es tu vecino, a veces es tu colega, a veces es tu reflejo en el espejo. Carga con deudas que no solo son financieras, sino emocionales. Culpas no resueltas, relaciones desgastadas, sueños postergados, miedos heredados. No los exhibe, porque el mundo moderno premia la eficiencia y castiga la vulnerabilidad. Aprender a callar el dolor se ha convertido en una supervivencia social. Pero callar no es sanar, y lo que no se nombra crece en la sombra. Por eso, cuando la noche cae y las luces se apagan, cuando el teléfono finalmente se pone en silencio y la casa queda en calma, es cuando la verdad se asoma. Es cuando la respiración se vuelve más lenta, cuando los pensamientos acelerados pierden su ritmo, cuando el alma por fin tiene espacio para suspirar. Y es ahí, en esa quietud nocturna, donde surge la necesidad más primitiva y más humana: ser sostenido. No por logros, no por títulos, no por apariencias, sino por una presencia que no exige rendimientos, que no mide el valor por la productividad, que simplemente dice estoy aquí. Sin embargo, incluso en esos momentos de intimidad con el cansancio, el miedo a la quietud persiste, porque quedarse solo con uno mismo puede resultar aterrador cuando no se ha aprendido a habitar la propia interioridad. Así que se busca el ruido de fondo. Una serie, música, podcasts, cualquier cosa que llene el vacío sin obligar a mirar de frente. Es una estrategia comprensible, humana, pero insuficiente. Porque el alma no se alimenta de distracción, se alimenta de verdad. Y la verdad es que este personaje, tan común y tan invisible, está hecho para más que para sobrevivir entre alarmas y notificaciones. Está hecho para conectar, para descansar, para creer que no tiene que cargarlo todo solo. Pero esa convicción no nace de la fuerza de voluntad, nace del encuentro, del momento en que alguien o algo le recuerda que su valor no depende de lo que produce, sino de quién es, y que incluso en la confusión, incluso en la pérdida de rumbo, hay un camino que no requiere mapas perfectos, solo pasos sinceros. Hoy este personaje no necesita que le digan que se esfuerce más, necesita que le permitan soltar. Necesita un espacio donde pueda bajar la guardia sin sentirse débil, donde pueda admitir que está cansado sin ser juzgado, donde pueda reconocer que no tiene todas las respuestas y, aún así, ser acogido. Porque la verdadera dirección no se encuentra acelerando el paso, sino deteniéndose lo suficiente para escuchar la brújula interna que ha estado ahí todo el tiempo, amortiguada por el ruido, pero nunca apagada.
Y es en ese detenimiento donde comienza la transformación, no con gritos, sino con susurros, no con soluciones inmediatas, sino con presencia constante. Ese respiro no es un lujo, es una necesidad espiritual. Es el primer paso para recuperar el control de tu propia narrativa, para dejar de ser un actor en la vida de otros y convertirte en el protagonista consciente de tu propio camino. Porque cuando el alma se detiene, el espíritu se despierta. Y cuando el espíritu se despierta, la dirección deja de ser un misterio y se vuelve una certeza silenciosa que te guía sin presionarte, sin juzgarte, sin exigirte más de lo que puedes dar en este preciso instante. Para comprender por qué estas dos frases tienen la capacidad de alterar el clima interior de una mañana, no basta con leerlas. Hay que escucharlas resonar en su idioma original, descender a la raíz de donde nacieron y permitir que la historia de quienes las pronunciaron primero nos atraviese. El Salmo Nam fue escrito en hebreo, un idioma que no se conforma con describir estados, sino que activa realidades. Cada palabra es una herramienta, cada sílaba un puente entre lo visible y lo invisible. Cuando el salmista dijo: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo, mi Dios en quien confiaré», no estaba recitando poesía decorativa. Estaba trazando un mapa de supervivencia espiritual. Y para que ese mapa funcione en tu rutina matutina, es necesario desenterrar el significado original de esperanza mía y castillo mío, porque en su esencia lingüística reside la llave que abre la puerta de la paz antes de que el mundo te la cierre. En el texto hebreo original, la palabra traducida como esperanza mía proviene de la raíz maxi, que a su vez deriva del verbo chasá, una. Este verbo no significa simplemente tener esperanza en el sentido pasivo de desear que algo suceda. Significa buscar refugio, ponerse bajo la sombra protectora, acurrucarse activamente bajo un amparo. Es un movimiento deliberado. Cuando un animal salvaje detecta la tormenta, no se queda expuesto esperando que el cielo se aclare. Corre hacia la grieta de la roca, se encoge, se hace pequeño para que el viento no lo arrastre. Maxi captura exactamente ese gesto espiritual. No es una actitud de resignación, sino de ubicación consciente. Decir esperanza mía al despertar no es un deseo vago. Es una declaración de posición. Hoy elijo colocarme bajo la sombra de lo que me sostiene, no bajo el peso de lo que me aplasta. La esperanza bíblica no es optimismo ingenuo. Es anclaje. Es la certeza de que, aunque la tormenta ruga, hay un lugar donde el agua no inunda el alma. Y ese lugar no se encuentra en la circunstancia, se encuentra en la dirección de la mirada. Pero el salmista no se detiene ahí. Añade una segunda imagen que completa el panorama: castillo mío. En hebreo, la palabra es Metsudati Mu, que proviene de la raíz sud, o originalmente asociada a la caza, a la trampa, al acto de capturar. Sin embargo, en el contexto del Salmo Nangüen, el término sufre una inversión semántica poderosa. Lo que antes describía el lugar donde se acecha para atrapar, se transforma en el lugar donde se protege para resistir. Metsudati no es un castillo de piedra fría ni una fortaleza militar distante. Es un punto estratégico, una elevación natural desde donde se domina el terreno, donde las amenazas se ven venir pero no pueden alcanzar la altura del refugio. Es la diferencia entre estar atrapado en el valle y estar posicionado en la cima. Cuando pronuncias castillo mío al comenzar el día, no estás pidiendo que desaparezcan los obstáculos. Estás reclamando perspectiva. Estás diciendo que tu identidad no está en el nivel del conflicto, sino en un lugar elevado donde el miedo pierde su ventaja táctica. La lengua hebrea, con su precisión geográfica y espiritual, nos enseña que la protección no consiste en huir del peligro, sino en habitar un espacio donde el peligro no tiene jurisdicción sobre tu paz interior. ¿Por qué entonces estas dos palabras se convierten en la llave maestra de la mañana? Porque juntas operan un cambio de coordenadas en la mente humana. Esperanza mía atiende la necesidad de cercanía, de intimidad, de un abrigo que toca el corazón cansado. Castillo mío atiende la necesidad de estructura, de límites claros, de un perímetro que define lo que puede entrar
y lo que debe quedarse fuera. Una sin la otra dejaría el alma vulnerable. La esperanza sin castillo se vuelve ingenuidad. El castillo sin esperanza se vuelve aislamiento. Pero cuando se pronuncian juntas, al unísono, en los primeros minutos del día, crean un ecosistema espiritual completo. No es magia, es alineación. Es el acto de sincronizar tu respiración con una verdad que ha sobrevivido imperios, guerras, exilios y silencios prolongados. Cada sílaba que sale de tu boca al amanecer no viaja al vacío. Se deposita en la atmósfera de tu conciencia, reorganiza tus prioridades invisibles y establece un tono que ninguna notificación, ninguna urgencia ajena, ningún imprevisto podrá alterar con facilidad. La tradición latina, heredera del hebreo a través de la Vulgata y de los salterios medievales, conservó esta dualidad con palabras como spes mea y fortitudo mea, pero la esencia permanece intacta. No se trata de decorar el lenguaje, sino de habitarlo. Los monjes que recitaban estos versículos al alba no lo hacían por rutina litúrgica vacía. Lo hacían porque sabían que el amanecer es el momento más vulnerable del espíritu. La noche ha soltado sus defensas, el sueño ha dejado el cuerpo expuesto y la mente despierta sin filtros. Es entonces cuando las palabras elegidas para los primeros 10 minutos del día actúan como cimientos. Si comienzas con quejas, el día se construye sobre grietas. Si comienzas con comparaciones, el día se mide con varas ajenas. Pero si comienzas con esperanza mía y castillo mío, estás colocando los primeros ladrillos sobre roca firme. No sobre emociones fluctuantes, sino sobre identidad declarada. Y aquí reside el misterio práctico. No necesitas entenderlo todo para que funcione. La lengua original no fue diseñada para académicos, sino para caminantes. Fue creada por pastores, guerreros, exiliados, madres que velaban enfermos, padres que cruzaban desiertos con hijos en brazos. Ellos no analizaban la morfología verbal antes de orar. La pronunciaban porque la vida se los exigía, y al hacerlo, descubrieron que las palabras bien ubicadas tienen peso físico. Cambian la postura del cuerpo, relajan los hombros, lentifican el pulso, abren el diafragma, permiten que el aire entre más hondo. Y cuando el aire entra hondo, el pánico retrocede. La ansiedad pierde combustible, la mente deja de girar en círculos y comienza a respirar en línea recta. Eso no es psicología moderna, es sabiduría antigua validada por la neurobiología actual. Lo que dices primero moldea la química de tu cerebro. Y lo que declaras con convicción al amanecer establece el filtro con el que interpretarás cada interacción, cada imprevisto silencio y cada ruido del día. Por eso, cuando la tradición hispana llama a estos dos versículos las dos palabras de poder, no está exagerando. Está reconociendo una ley espiritual tan real como la gravedad. Lo que confiesas te configura. Esperanza mía te devuelve a la intimidad. Castillo mío te devuelve a la fortaleza. Juntas, te devuelven a ti mismo. Y cuando recuperas tu centro, el día deja de ser una amenaza y se convierte en un terreno donde puedes caminar sin prisa, sin defensividad, sin la necesidad de demostrar nada o estar, solo respirar, confiar. Porque la paz matutina no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando decides que incluso en lo no resuelto hay un refugio activo y una fortaleza estratégica que ya te pertenecen. Y pronunciarlas no es un ritual, es un regreso, un retorno al lugar donde tu alma siempre supo que pertenecía. El cazador antiguo no necesitaba pantallas ni algoritmos para tender su trampa. Bastaba con una cuerda, un anzuelo oculto bajo hojas secas y el silencio paciente de quien conoce el terreno. Esperaba a que la presa, guiada por el hambre o la distracción, pisara donde no debía. Hoy, el cazador ha cambiado de forma, pero su estrategia permanece idéntica. Invisibilidad, paciencia y conocimiento profundo de tus debilidades. Ya no se esconde en los bosques, se esconde en tu bolsillo, en la vibración silenciosa que te anuncia una noticia alarmante, en el titular que no pide permiso para entrar en tu mente, en la comparación disfrazada de inspiración, en la deuda que crece mientras sonríes en una foto, en el diagnóstico que aparece en una búsqueda nocturna,
y se instala como un huésped no invitado en tu respiración. El lazo del cazador no ha desaparecido, se ha digitalizado y opera con una precisión que asusta, porque ya no atrapa el cuerpo, atrapa atención. Y cuando atrapa la atención, atrapa el tiempo. Cuando atrapa el tiempo, atrapa la paz. La ansiedad moderna no nace de la nada, se cultiva, se riega con notificaciones, se fertiliza con incertidumbre económica, se poda con mensajes que te recuerdan que nunca es suficiente. Despiertas y lo primero que ves no es el cielo, sino una pantalla que ya lleva horas decidiendo por ti qué merece tu miedo. Un mercado que tiembla, una cifra que no cuadra, un familiar que no responde, un virus que muta, una crisis que parece no tener fin. No son solo hechos, son estímulos diseñados para mantenerte en estado de alerta constante. Y el cuerpo, que evolucionó para huir de depredadores reales, no sabe distinguir entre un león en la sabana y un gráfico rojo en una aplicación financiera. El cortisol se libera igual, el corazón se acelera igual, los músculos se tensan igual, solo que no hay a dónde correr. Porque la amenaza no tiene dirección. Está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Es difusa, omnipresente y por eso más difícil de combatir. La presión financiera es uno de los lazos más sofisticados de esta época. No te ata con cuerdas visibles. Te ata con fechas de vencimiento, con intereses que se acumulan en silencio, con la sensación de que el esfuerzo no alcanza para cubrir lo básico. Trabajas más, descansas menos, y aún así la meta parece alejarse con cada paso. No es solo dinero, es dignidad. Es la idea de que tu valor depende de tu capacidad de generar, de mantener, de producir. Y cuando fallas, aunque sea por circunstancias ajenas a ti, el mensaje interno es cruel. No fuiste suficiente. Ese es el anzuelo. No te ataca con violencia, te ataca con culpa y la culpa, cuando se normaliza, se convierte en una jaula invisible. Te hace tomar decisiones desde el pánico, no desde la prudencia. Aceptas lo que te desgasta, pospones lo que te sana, y confundes agotamiento con lealtad. El lazo no aprieta de golpe, se ajusta milímetro a milímetro, hasta que un día te das cuenta de que ya no recuerdas cómo era respirar sin calcular. Y luego está el miedo a la enfermedad, amplificado por una era de información sin filtro. Antes, la duda se resolvía con un médico, un diagnóstico, un camino claro. Una búsqueda nocturna en tu teléfono puede llevarte de un síntoma menor a 10 escenarios catastróficos en menos de 3 minutos. La mente, hambrienta de certeza, devora datos sin contexto, confunde probabilidad con destino. Y cuando la imaginación se alimenta de lo peor, el cuerpo responde como si ya estuviera ocurriendo. El insomnio llega, el apetito se desordena, la energía se drena. No porque la enfermedad esté presente, sino porque el terror a que llegue ha tomado residencia. Es un lazo psicológico que se disfraza de precaución. Es mejor estar alerta, te dices, pero la alerta constante no es prevención, es desgaste, y el desgaste, a largo plazo, es tan destructivo como cualquier peste, porque no mata de un golpe, agota la resistencia, debilita el sistema y prepara el terreno para que el verdadero mal encuentre puerta abierta. Pero quizás el lazo más insidioso sea el de la desinformación. No es solo que se mienta, es que se sature la verdad con tanto ruido que ya no sepas qué creer. Noticias contradictorias, opiniones disfrazadas de hechos, testimonios editados para generar indignación, promesas vacías envueltas en urgencia. Tu mente, diseñada para buscar patrones, intenta ordenar el caos, y en el intento se fragmenta. Ya no confías en lo que ves, ni en lo que oyes, ni siquiera en lo que sientes. La duda se vuelve crónica, y la duda crónica es el hábitat perfecto para la parálisis. No actúas, no te comprometes, no crees, te quedas en un limbo de tal vez, quién sabe, mejor no arriesgar. Y mientras tanto, la vida pasa, las oportunidades se oxidan, las relaciones se enfrían, que debería ser tu aliado, se convierte en un testigo silencioso de tu indecisión. Ese es el verdadero lazo del cazador moderno. No te atrapa con fuerza, te atrapa con confusión. Y la confusión es la antesala del abandono. Lo más aterrador no es que estos lazos existan,
Lo aterrador es que nos hemos acostumbrado a ellos. Los normalizamos, los llamamos realidad, los convertimos en excusa para no soñar, para no intentar, para no confiar. Pero un lazo sigue siendo un lazo, aunque esté hecho de píxeles, de números, de titulares o de silencios incómodos. Sigue teniendo la intención de inmovilizarte, de hacerte creer que estás solo en la jungla, de convencerte de que la única salida es seguir corriendo sin dirección, acumulando cansancio, repitiendo patrones que no te llevan a ninguna parte. Y sin embargo, en medio de esta red invisible, hay un detalle que el cazador no puede controlar: el momento en que decides mirar hacia arriba, el instante en que dejas de luchar contra las cuerdas y empiezas a buscar el origen del hilo. Porque toda trampa, por sofisticada que sea, tiene un punto de anclaje. Y cuando lo encuentras, cuando lo nombras, cuando te niegas a seguir siendo su presa, el mecanismo empieza a fallar, no por arte de magia, por conciencia, por elección deliberada de no alimentar lo que te debilita, por reconocer que el miedo no es un guía, es un ladrón. Y tú, que has caminado tanto tiempo con sus cadenas disfrazadas de prudencia, estás a un paso de descubrir que la red no es tu prisión. Es solo un diseño que puedes desmontar. Pero para eso primero debes verla con claridad. Y verla es el primer acto de liberación. El cuarto aún conserva el frescor de la noche. La luz entra en ángulo, dibujando líneas largas sobre el suelo de madera, como si el amanecer mismo trazara un camino invisible hacia un rincón que nadie visita con prisa. No hay música de fondo, no hay pantallas encendidas, no hay listas pendientes sobre la mesa. Solo una silla, una ventana entreabierta y el sonido regular de una respiración que por primera vez en semanas no intenta acelerarse. Te sientas, no por protocolo, sino por necesidad. El cuerpo, que ha vivido en estado de alerta constante, reconoce el permiso tácito de detenerse. Los hombros, que han cargado invisiblemente con plazos, expectativas y silencios no resueltos, comienzan a ceder milímetro a milímetro. No es un colapso, es un reconocimiento, un suspiro largo que sale sin filtro, arrastrando consigo la tensión acumulada en la mandíbula, en la nuca, en el pecho. Y en ese vacío repentino, donde el ruido habitual aún busca llenar el espacio, decides hablar, no para pedir milagros instantáneos, no para exigir soluciones, sino para anclarte. Pronuncias las palabras como quien entra a tierra firme después de nadar contracorriente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Las primeras sílabas salen tímidas, casi mecánicas. La mente, acostumbrada a la distracción, intenta desviarte hacia un correo pendiente, hacia una conversación difícil, hacia el temor velado de que esto no funcione. Pero te obligas a volver. Repites, no como un disco rayado, sino como un latido que busca su ritmo. Esperanza mía. La frase no es un deseo lejano, es una ubicación. Al decirla, tus manos se relajan. Los dedos que antes se contraían en puños invisibles se abren sobre tus rodillas. Sientes cómo el aire entra más hondo, llenando espacios que el pánico había dejado vacíos. Castillo mío, aquí la voz gana firmeza, no es gritar, es afirmar. Es colocar un límite espiritual entre el caos exterior y el santuario interior. El pecho, que antes se oprimía con la presión de tener que resolverlo todo, comienza a expandirse. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque ya no los miras desde el fondo del pozo. Los miras desde un lugar elevado, desde donde la perspectiva cambia el peso de las cosas. Y entonces ocurre el giro. No es dramático. No hay relámpagos ni voces sobrenaturales. Es un silencio que se vuelve habitable. Un silencio que no juzga, que no exige, que simplemente acoge. En ese espacio, la oración deja de ser un monólogo dirigido a un cielo distante y se convierte en un diálogo con una presencia cercana. Sientes con una claridad que no necesita pruebas lógicas que no estás hablando al vacío. Estás hablando a quien te conoce antes de que pronunciaras la primera palabra del día. La ansiedad, que hace unos minutos era un nudo en el estómago, comienza a deshacerse. No se evapora, se transforma. Se vuelve una brisa que ya no te empuja contra la pared, sino que te acompaña mientras respiras.
Es el momento exacto en que el control se suelta y la entrega toma su lugar. No es rendición ante la derrota. Es rendición ante la realidad de que no fuiste diseñado para cargar el mundo. Fuiste diseñado para confiar en quien sí lo sostiene. Repites los versículos una vez más, pero esta vez sin prisa. Cada palabra cae como una piedra en un lago quieto, creando ondas que se expanden hacia zonas que llevaban tiempo adormecidas. Mi Dios, en quien confiaré. La voz ya no tiembla. No porque la tormenta haya cesado, sino porque has dejado de remar contra la corriente. Has soltado los remos. Has permitido que el agua te lleve hacia una orilla que no tienes que construir con tus propias manos. Y en esa soltura descubres algo inesperado. La paz no es la ausencia de problemas. Es la presencia de un refugio activo mientras los problemas siguen su curso. Es la certeza de que, aunque el día traiga imprevistos, reuniones tensas, noticias inciertas o fatiga acumulada, tú ya no entras en él desarmado. Entras con una declaración inscrita en el alma, con un ancla que no depende del clima exterior. El reloj avanza, pero el tiempo parece haber cambiado de textura. Ya no es un enemigo que corre en tu contra. Es un espacio que se ofrece. Cierras los ojos, ya no para huir, sino para habitar. En la oscuridad tras los párpados, la imagen del miedo se desdibuja. No porque la ignores, sino porque la ubicas en su lugar correcto. No es el centro de tu historia. Es solo un capítulo. Y tú que has aprendido a nombrar tu refugio, ya no caminas como víctima de las circunstancias. Caminas como huésped protegido. Como alguien que sabe que, incluso cuando el suelo tiembla, hay una roca que no se mueve. La respiración se vuelve lenta, profunda, rítmica. El corazón, que antes latía con urgencia, ahora marca un compás tranquilo. No es calma forzada, es calma elegida. Es el fruto de una decisión tomada en los primeros minutos del día. Hoy no dejaré que el ruido defina mi tono. Hoy dejaré que 2 versículos marquen el paso. Y mientras el sol termina de asomarse, iluminando el polvo que danza en el aire, sientes que algo se ha reordenado por dentro. No es un cambio mágico, es un cambio de dirección. Has pasado del pánico a la pausa, de la prisa a la presencia, de la necesidad de controlar al deseo de confiar. Y en esa transición, la oración deja de ser un ritual y se convierte en un refugio vivo, un lugar al que puedes volver una y otra vez, no cuando todo esté perfecto, sino cuando todo esté en movimiento. Porque la verdadera fuerza no está en resistir solo, está en saber dónde apoyarte. Y hoy, en la quietud de este cuarto, en la sencillez de estas palabras, has encontrado ese punto de apoyo. No necesitas más para empezar. Solo necesitas recordar que cada mañana tienes permiso para sentarte, respirar, hablar y soltar. Porque la paz no llega cuando el mundo se calla. Llega cuando tú decides escuchar la voz que siempre estuvo ahí, esperando tu primer aquí estoy. Las palabras antiguas no envejecen porque su verdad no está atada a una época, sino a la naturaleza humana. Cuando el salmista escribió sobre el lazo del cazador y la peste destructora, no estaba describiendo peligros que solo existían en la antigüedad. Estaba nombrando arquetipos del sufrimiento humano, patrones que se repiten generación tras generación con distintos disfraces, pero con la misma intención: desviar, agotar, quebrar. Hoy esas imágenes no requieren ser actualizadas por fuerza, se actualizan solas. Basta con mirar hacia adentro, con honestidad desarmada, para reconocer que el lazo y la peste siguen activos, solo que han mudado de forma. Ya no son cuerdas tensas en el bosque ni plagas que arrasan cosechas. Son dinámicas invisibles que operan en la mente, en los hábitos, en las relaciones, en la manera en que nos definimos cuando nadie nos observa. Y entender esto no es un ejercicio académico, es un acto de supervivencia espiritual. El lazo del cazador en su esencia es una trampa que se activa por movimiento. No te atrapa cuando estás quieto. Te atrapa cuando corres, cuando reaccionas, cuando intentas escapar con prisa. En la vida moderna ese lazo tiene nombre propio. Se llama automatismo emocional. Es el impulso inmediato de responder con irritación cuando te critican,
Es la tendencia a buscar validación externa cada vez que dudas de tu valor. Es el hábito de comparar tu interior con el exterior editado de otros, creyendo que la imagen pública es el reflejo de la realidad. El cazador moderno no necesita esconderse. Sabe que la presa viene a él. Sabe que el miedo a quedarse fuera, a no ser suficiente a perder el control, es un imán poderoso. Y por eso coloca el cebo justo donde duele. En la inseguridad, en la necesidad de aprobación, en el temor al rechazo. Cuando caes en el lazo, no es porque seas débil, es porque estás herido, y las heridas, cuando no se cuidan, se convierten en patrones. Repites conversaciones que no llevan a nada. Aceptas dinámicas que te restan paz. Buscas soluciones en lo mismo que te causó el problema. El lazo no te rompe de un golpe, te desgasta por repetición. Te convence de que esta es tu naturaleza, que así son las cosas, que no hay otra forma. Pero mentirle al dolor no lo elimina, solo lo entierra. Y lo enterrado, tarde o temprano, brota con más fuerza. Por otro lado, la peste destructora no se manifiesta como una enfermedad física repentina, aunque a veces la acompañe. Su verdadera naturaleza es más sutil y más devastadora. Es la erosión del alma por exposición prolongada a lo tóxico. No es un virus que entra por el aire. Es un ambiente que se respira sin darse cuenta. Es la soledad elegida que se vuelve crónica. Es el aislamiento disfrazado de independencia. Es la desconexión progresiva de los demás, de uno mismo, de lo que da sentido. La peste moderna no mata el cuerpo de inmediato, mata el deseo, apaga la curiosidad, convierte la vida en una serie de obligaciones mecánicas. Te despiertas y no hay expectativa, solo resistencia. Te acuestas y no hay gratitud, solo alivio de que terminó otro día. Esta es la verdadera destrucción silenciosa. Cuando dejas de creer que tu existencia importa, cuando internalizas que eres un engranaje prescindible, cuando tu identidad se reduce a lo que produces, lo que pagas, lo que demuestras. La peste no necesita gritar, solo necesita silencio prolongado. Necesita que dejes de cuestionar, de buscar, de nombrar lo que te duele, porque lo que no se nombra se normaliza, y lo normalizado se vuelve prisión. Pero hay un detalle que el texto antiguo revela con claridad. Tanto el lazo como la peste operan en la invisibilidad. El cazador no muestra sus cuerdas. La peste no muestra su avance inicial. Ambos esperan a que la rutina te adormezca, a que la prisa te ciegue, a que la resignación te convenza de que esto es todo lo que hay. Y sin embargo, la promesa de liberación no niega su existencia. La reconoce, la nombra, y al nombrarla le quita poder, porque el miedo florece en lo no dicho, la ansiedad crece en lo no visto, la adicción, la comparación, la soledad crónica, la crisis de identidad, todas ellas se alimentan del silencio. Pero cuando decides traerlas a la luz, cuando las identificas no como tu destino, sino como patrones que has aprendido, algo cambia. Ya no eres la víctima de un mecanismo invisible. Eres el observador consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia la liberación. No necesitas resolverlo todo hoy. Solo necesitas verlo con claridad. Reconocer que el lazo se activa cuando reaccionas desde el miedo, no desde la verdad. Reconocer que la peste avanza cuando te desconectas de tu propio valor, no cuando fallas. Este reconocimiento no es pesimista, es profundamente esperanzador, porque si el lazo y la peste son aprendidos, pueden desaprenderse. Si son dinámicas, pueden interrumpirse, no con fuerza de voluntad bruta, sino con presencia intencional. Cada vez que eliges pausar antes de responder, estás desactivando el mecanismo del cazador. Cada vez que eliges conectar con alguien real, con una conversación honesta, con un momento de silencio sin distracción, estás ventilando el aire estancado que alimenta la peste. No se trata de perfección, se trata de dirección. Es volver a alinear tu mirada con lo que realmente protege, no con lo que realmente agota. Es entender que la liberación no ocurre cuando desaparecen las trampas, sino cuando aprendes a caminar con los ojos abiertos, cuando sabes que el suelo puede tener huecos, pero tú ya no caminas con los pies vendados. Y en medio de este proceso hay una verdad que sostiene todo. No estás solo enfrentando estos patrones.
La promesa de protección no es un escudo que te aísla del mundo. Es una presencia que te acompaña dentro de él. Cuando nombras el lazo, no lo haces para condenarte. Lo haces para identificar dónde necesitas gracia. Cuando reconoces la peste, no lo haces para desesperarte. Lo haces para pedir renovación. Porque la libertad no es la ausencia de batalla. Es la certeza de que no luchas con tus propias fuerzas. Es saber que, incluso cuando tus hábitos te traicionan, incluso cuando tu mente vuelve a los viejos caminos, hay una voz que te recuerda. Esto no te define, esto no te captura, esto no te destruye. Y esa voz, cuando se internaliza, se convierte en un filtro. Ya no crees todo lo que piensas. Ya no sigues todo lo que sientes. Ya no aceptas todo lo que el mundo te ofrece. Empiezas a discernir, empiezas a elegir, empiezas a caminar con intencionalidad, porque la verdadera protección no te saca del bosque, te enseña a reconocer los senderos seguros. Y hoy, al nombrar el lazo y la peste con claridad, ya no eres presa, eres caminante. Y el caminante que sabe dónde están las trampas, ya no tropieza con ellas por accidente. Las evita con sabiduría, las enfrenta con calma, las transforma con presencia. El silencio ya no es vacío. Se ha llenado de una textura palpable, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad, volviéndose más ligero, más habitable, más cercano a la piel. Ya no hay lucha por encontrar las palabras correctas, ni esfuerzo por sonar convincente, ni intento de arreglar con frases lo que la vida ha tejido con años de desgaste. Las declaraciones han caído en un lugar más profundo que la mente racional, han descendido al vientre, al centro mismo donde se almacena el cansancio de los días no vividos, de las promesas pospuestas, de las batallas libradas en soledad absoluta. Y allí, en esa tierra interior regada por lágrimas no derramadas y por suspiros contenidos, algo se mueve. No es un terremoto emocional, es un despertar progresivo, una grieta de luz que no viene de fuera, sino de adentro, como si el alma, después de tanto tiempo navegando a oscuras, recordara de pronto cómo encender su propia lámpara. La respiración, que antes era un mecanismo automático y superficial, se vuelve lenta, profunda, rítmica. Cada inhalación parece arrastrar consigo un pedazo de tensión acumulada en los músculos, en la mandíbula, en la nuca. Cada exhalación suelta algo que ya no necesita ser cargado, algo que nunca debió ser tuyo para llevar en primer lugar. No hay prisa, no hay meta que cumplir, solo el latido pausado de un cuerpo por fin se permite existir sin justificarse, sin medir su valor, sin pedir permiso para descansar. En ese espacio, la oración deja de ser un acto de petición y se convierte en un estado de recepción. Ya no hablas para convencer a nadie, ni para demostrar fe, ni para merecer protección, ni para reparar lo roto con lenguaje elegante. Simplemente estás. Y en ese estar sucede lo inesperado. Una presencia que no se ve, pero se siente con una claridad que desconcierta la razón. No es una imagen mental proyectada, ni una emoción pasajera alimentada por el sugestión. Es una certeza corporal, como si una manta invisible hubiera sido colocada sobre los hombros, pesada, pero acogedora, firme pero suave, antigua pero renovada. Es la sensación de ser conocido antes de ser juzgado, de ser aceptado antes de ser corregido, de ser visto en tu totalidad sin que ninguna de tus grietas provoque rechazo. Las defensas construidas año tras año con capas de ironía, distancia, autosuficiencia y silencio estratégico comienzan a desmoronarse, no con violencia, con gratitud. Porque ya no es necesario sostener el peso del mundo cuando alguien o algo lo sostiene contigo, que antes se cerraban en puños para controlar lo incontrolable, se abren. Los dedos, relajados, descansan sobre las rodillas. El pecho, que llevaba meses comprimido por la expectativa del fracaso, se expande. Y en esa expansión entra algo que no tiene nombre en los diccionarios modernos, pero que el corazón reconoce de inmediato. Paz. No la paz que depende de que todo salga bien, la paz que permanece incluso cuando todo está por resolverse. Las lágrimas llegan sin aviso, no son de tristeza, son de alivio. Son el deshielo de un invierno emocional que se prolongó más de lo debido,
un desbordamiento contenido que el cuerpo finalmente permite. Caen lentamente, sin dramatización, sin sonido, como si la piel entendiera por fin que no hay castigo por ser frágil, que no hay vergüenza en necesitar ayuda, que no hay fracaso en detenerse a respirar. Y con cada lágrima se va un fragmento de la máscara que llevabas puesta para sobrevivir en un mundo que premia la dureza. Ya no necesitas fingir fortaleza, ya no tienes que justificar tu cansancio, ya no debes medir tu valor por tu productividad o por la aprobación ajena. En este instante, bajo la sombra de una promesa que trasciende el tiempo y la lógica, eres simplemente tú completo, amado no por lo que haces, sino por lo que eres. Esa revelación no llega como un trueno, llega como un susurro que resuena en cada célula, y cuando resuena, cambia la química interna. El cortisol baja, el sistema nervioso parasimpático se activa. El cuerpo que llevaba años en modo de supervivencia recibe la señal de que es seguro bajar la guardia. No es psicología, es espiritualidad encarnada. Es el organismo respondiendo a una verdad que la mente tardó años en aceptar. No estás solo en la trinchera. Nunca lo estuviste. La luz interior que mencionan los antiguos no es metáfora vacía. Es la claridad que aparece cuando el ruido se apaga y la distracción pierde su tracción. Es la capacidad de ver las cosas como son, no como el miedo las distorsiona. De pronto, los problemas no desaparecen, pero pierden su carácter de sentencia absoluta. Se vuelven circunstancias, se vuelven desafíos. Se vuelven terreno donde puedes caminar con pies firmes y mirada serena. Ya no miras el día con dread, sino con disposición. No porque sea fácil, sino porque estás acompañado. Y esa compañía no te quita la responsabilidad, te la aligera. Te recuerda que no tienes que saber el final para dar el siguiente paso. Que no necesitas un mapa perfecto para avanzar con fe. Que la protección no es una burbuja que te aísla del dolor, sino una fuerza que te sostiene dentro de él. Y eso cambia todo. Cambia la manera en que respondes a un mensaje tenso. Cambia la paciencia con un familiar difícil. Cambia la forma en que te miras al espejo. Ya un superviviente a la defensiva. Eres un habitante consciente de un refugio vivo. El reloj sigue avanzando, pero el tiempo ya no te presiona. Se ha vuelto un aliado. Cada segundo es un espacio donde puedes elegir, de nuevo, la calma. Donde puedes recordar que la ansiedad no es tu identidad, que el miedo no es tu guía, que la prisa no es tu destino. Y en medio de esta quietud transformadora surge una certeza silenciosa pero inquebrantable. Lo que ha sucedido aquí no se queda aquí. Este momento no es un paréntesis aislado, es un punto de inflexión. Es la semilla que regada con repetición consciente, con honestidad diaria, con la decisión de volver a este lugar cada mañana, dará frutos que trascienden esta hora, este día, esta estación de la vida. Porque la transformación no ocurre en un instante espectacular, ocurre en la acumulación de instantes elegidos, en la decisión de sentarte, respirar, pronunciar, soltar, y hoy, al sentir cómo la presencia te envuelve, cómo el aire se vuelve más ligero, cómo tu nombre interior deja de ser sinónimo de carga y se convierte en sinónimo de refugio, ya no preguntas si funciona, lo sientes. Y lo que se siente en las profundidades del alma nunca vuelve a olvidarse por completo. Solo espera tu próximo regreso. La quietud que has encontrado no es un destino final, es un punto de partida. Porque el refugio que has descubierto en el silencio de la mañana no fue diseñado para ser un refugio privado. Fue tejido para ser compartido. Cuando el alma experimenta la paz por primera vez en mucho tiempo, surge un instinto antiguo y sagrado, el deseo de cubrir con esa misma sombra a quienes caminan a tu lado, a quienes llevan el mismo peso invisible, a quienes aún no han encontrado el lenguaje para pedir ayuda. No es una carga adicional, es un llamado natural. Es la gracia al entrar en un corazón, pide permiso para desbordarse. Y es ahí donde la oración deja de ser un susurro personal y se convierte en un manto intercesor. Es el momento exacto en que tus labios, que apenas aprendieron a decir esperanza mía y castillo mío para sí mismos,
Ahora pronuncian esas mismas palabras con la intención deliberada de envolver a otros. Ya no es solo tu mañana, es la mañana de tu familia, de tus hijos, de ese amigo que sonríe pero calla su dolor, de ese vecino que cruza el pasillo sin cruzar la mirada, de una comunidad entera que navega entre incertidumbres sin saber que la protección ya está disponible. Solo necesita ser reclamada en su nombre. Interceder no es un acto místico reservado para unos pocos. Es la decisión consciente de ponerte en la brecha, de ser el puente entre la necesidad ajena y la fidelidad divina. Cuando cierras los ojos y visualizas los rostros de quienes amas, no estás proyectando deseos vacíos. Estás activando un principio espiritual tan real como la gravedad. La fe que se extiende cubre. Cada nombre que pronuncias con intención se convierte en un hilo invisible que une el cielo con la tierra, la promesa con la realidad, el miedo con la paz. No necesitas palabras elaboradas. Basta con repetir la misma declaración que transformó tu propio amanecer, pero ahora dirigida hacia afuera. Que Él sea esperanza y castillo para ti, que te libre del lazo que te agota, que te guarde la peste que erosiona tu alma. Al hacerlo, algo cambia en la atmósfera emocional de tu hogar. Las conversaciones tensas pierden su filo. Los malentendidos encuentran espacio para ser aclarados. El silencio deja de ser un muro y se vuelve un puente. No porque hayas resuelto todos los problemas con frases piadosas, porque has cambiado la frecuencia desde la que miras los problemas. Ya no los ves como amenazas aisladas. Los ves como territorios que necesitan ser cubiertos con la misma promesa que te sostiene. Este movimiento hacia los demás tiene un efecto sanador inesperado en quien ora. Al nombrar el dolor ajeno, reconoces el tuyo con mayor claridad. Al pedir protección para otros, te recuerdas a ti mismo que también la mereces. La intercesión no te drena, te alinea. Porque cuando dejas de centrar la oración solo en tu propia supervivencia, el ego, ese muro invisible que te ha mantenido en modo defensivo, comienza a desdibujarse. Ya no eres una isla luchando contra la marea. Eres parte de un archipiélago. Y los archipiélagos, aunque separados por el agua, comparten la misma base rocosa, el mismo suelo firme. Al extender el manto del Salmonam a tu círculo cercano, estás declarando que la gracia no se agota al compartirse. Se multiplica, que la paz no es un recurso escaso que deba guardarse bajo llave. Es un río que fluye mejor cuando encuentra cauces por los cuales correr. Y tu voz, al pronunciar estas palabras por otros, se convierte en ese cauce. Pero hay un nivel más profundo en la nación expansiva, la liberación de patrones heredados. Muchas veces los lazos del cazador y las pestes destructoras no comenzaron contigo. Se transmitieron como herencias invisibles. Miedos que aprendiste observando a tus padres. Ansiedades que normalizaste porque siempre estuvieron presentes en la mesa familiar. Silencios que confundiste con fortaleza. Rupturas que llamaste destino. Cuando oras por tu linaje, no estás maldiciendo el pasado, lo estás redimiendo. Estás diciendo con autoridad serena que la cadena se detiene aquí, que la ansiedad que cruzó generaciones encontrará en ti un punto de quiebre, que la desconfianza que se volvió costumbre familiar será reemplazada por una cultura de refugio consciente. No es arrogancia, es obediencia espiritual. Es reconocer que tienes el derecho y la responsabilidad de cambiar el tono emocional de tu árbol genealógico. Cada vez que declaras esperanza mía y castillo mío por tus padres, por tus hijos, por aquellos que vendrán después de ti, estás plantando una semilla de identidad diferente. Estás diciendo que el miedo no es el legado que dejarás, que la paz sí, que la protección no es un privilegio aleatorio, sino una herencia activa que se transmite mediante la voz que decide bendecir en lugar de maldecir, que cubre en lugar de exponer, que ora en lugar de desesperar. Y esta oración no se limita a los lazos de sangre. Se expande a la comunidad, al compañero de trabajo que carga con una deuda que no muestra, a la maestra que educa con paciencia mientras enfrenta su propio desgaste, al anciano que come solo, pero que guarda recuerdos de un tiempo donde la fe era más tangible.
al joven que busca propósito entre pantallas que le gritan que no es suficiente. Al nombrarlos, aunque sea mentalmente, estás tejiendo una red de protección invisible pero real. Estás recordando al universo espiritual que no estás aislado en tu lucha, que hay otros, que la promesa del Salmo Naum no es exclusiva de unos pocos elegidos, sino un derecho accesible para todo el que reconoce su necesidad y decide clamar. La intercesión comunitaria no requiere grandes asambleas ni rituales complejos, requiere atención, requiere que mires a tu alrededor y veas no solo rostros, sino historias, no solo problemas, sino personas, no solo caos, sino potencial cubierto por la promesa. Cuando oras así, tu espacio personal se vuelve sagrado no por lo que contiene, sino por lo que irradia. Tu hogar deja de ser solo un techo y se convierte en un faro. Tu rutina matutina deja de ser un hábito individual y se transforma en un acto de servicio silencioso. Al final de este movimiento, la oración ya no es solo una petición, es una declaración de cobertura. Es un techo espiritual que se extiende sobre mesas, sobre dormitorios, sobre oficinas, sobre calles, sobre hospitales, sobre aulas, sobre corazones que aún no saben que pueden descansar. Y tú, que comenzaste este proceso con una sola frase para tu propio cansancio, ahora sostienes esa misma frase, un ecosistema de paz, no por tu fuerza, por tu disposición, por tu valentía de salir del círculo cerrado del yo y entrar en la geometría sagrada del nosotros. Porque la verdadera liberación nunca es individual, es comunitaria. Es la certeza de que cuando uno se levanta, arrastra a otros consigo. Cuando uno respira, enseña a otros cómo hacerlo. Cuando uno declara refugio, abre puertas para que muchos entren. Y en ese movimiento, la promesa del Salmo Nantritud deja de ser un versículo leído. Se convierte en un manto vivido, en una realidad compartida, en la prueba silenciosa de que la gracia, cuando se pronuncia por otros, regresa multiplicada al que la ofrece, no como recompensa, como confirmación, como eco de una verdad que ya sabías, pero que ahora puedes tocar. No estás solo en la brecha. Estás acompañado por todos los que, antes que tú, también decidieron cubrir el mundo con palabras de esperanza. Y eso, en sí mismo, es un acto de guerra espiritual pacífica. Una victoria que no se celebra con gritos, sino con silencio compartido, con manos extendidas, con corazones que al fin laten al mismo ritmo. La transformación no ocurre en un instante de iluminación repentina, sino en la repetición consciente de pequeños actos que reconfiguran el paisaje interior. Haber experimentado la paz, haber extendido la oración hacia los demás, es solo el comienzo. El verdadero desafío y a la vez la verdadera gracia reside en traducir ese encuentro en un ritmo diario. No se trata de añadir más obligaciones a una agenda ya saturada. Se trata de crear un espacio sagrado que funcione como el eje sobre el cual gira el resto del día. Porque la espiritualidad que no se practica se diluye. La promesa que no se ejercita se vuelve teoría. Y el Salmo Naum versículos 2 y 3 no fue diseñado para ser memorizado y archivado, sino para ser habitado, respirado, pronunciado con la misma regularidad con la que el corazón late. Integrarlo en tu rutina matutina no requiere horas de aislamiento ni condiciones perfectas. Requiere intención, estructura suave y la voluntad de priorizar tu vida interior antes de que el mundo exterior reclame tu atención. El primer paso es elegir el momento, no como un horario rígido, sino como un territorio protegido. No importa si despiertas a las 5 de la mañana o a las 8, si trabajas de noche o de día. Lo esencial es que sea antes de la primera pantalla, antes del primer mensaje, antes de que tu mente sea colonizada por urgencias ajenas. Esos primeros 10 o 15 minutos son el suelo fértil. Si lo siembras con ruido, el día crecerá disperso. Si lo siembras con palabra, el día crecerá enraizado. No necesitas levantarte antes de lo humanamente posible. Solo necesitas levantarte con conciencia. Deja que el agua toque tu rostro, vístete con calma. Siéntate. Que este acto no sea un trámite, sino un ritual de regreso a ti mismo. El momento perfecto no es el más silencioso del mundo. Es el más intencional de tu día.
La postura del cuerpo no es un detalle menor. Es el primer lenguaje que tu espíritu entiende. No se trata de adoptar posiciones incómodas ni de forzar la rigidez. Se trata de alinear la física con la espiritual. Siéntate con los pies firmes en el suelo, las rodillas ligeramente separadas, la espalda erguida pero sin tensión. Esta no es una posición de defensa, sino de apertura. Los pies en el suelo te recuerdan que estás presente, que no flotas en la ansiedad, que la tierra te sostiene. La espalda recta permite que el aire fluya libremente por los pulmones, oxigenando el cerebro y calmando el sistema nervioso. Coloca las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba. Este gesto, antiguo y simple, es una declaración física de recepción. No estás cerrado, no estás a la defensiva, estás dispuesto. El cuerpo, cuando se alinea con la intención de la oración, deja de ser un obstáculo y se convierte en un canal. La respiración acompaña esta postura. Inhala lentamente por la nariz, contando hasta 4. Retén 2 segundos. Exhala por la boca, contando hasta 6. Repite 3 veces. No es yoga, es fisiología espiritual. Estás diciéndole a tu cuerpo, ya no corrimos. Estamos aquí, ahora viene la pronunciación. No leas los versículos, decláralos. La diferencia es sutil, pero transforma todo. Leer es pasar los ojos por las letras. Declarar es permitir que las letras pasen por ti. Diré yo a Jehová, esperanza mía y detente. Siente el peso de la palabra esperanza, no como un deseo lejano, sino como un ancla presente. Respira. Luego añade y castillo mío. Deja que la imagen de la fortaleza se asiente en tu pecho. Respira de nuevo. Finaliza con mi Dios, en quien confiaré. No repitas de memoria. Repite con presencia. Si tu voz tiembla, que tiemble. Si sale baja, que salga baja. La autenticidad vale más que la elocuencia. Hazlo 3 veces. La primera vez para nombrar, la segunda para asimilar, la tercera para sellar. No aceleres. El enemigo de esta práctica no es la falta de tiempo, sino la prisa disfrazada de eficiencia. Cuando corres por las palabras, te pierdes su esencia. Cuando las saboreas, te impregnan. Después de la declaración llega el espacio del registro. No un diario de logros espirituales, sino un mapa de tu interior. Toma un cuaderno sencillo, un bolígrafo que fluya. Escribe durante 5 minutos, no busques belleza, busca verdad. Responde, sin filtro, a 3 preguntas simples. ¿Qué carga solté al pronunciar estas palabras? ¿Qué miedo intentó asomarse durante la oración? ¿En qué parte del cuerpo sentí alivio o tensión? Este ejercicio no es para juzgarte, es para rastrearte. La mente moderna olvida rápidamente sus propios avances. El journaling los fija, te devuelve la evidencia de que sí hay progreso, aunque sea milimétrico, que sí hay días más ligeros, aunque aún vengan nubes, que la paz no es un interruptor que se enciende y apaga, sino un músculo que se fortalece con el uso. Si un día no tienes que escribir, escribe hoy solo estuve presente. Es suficiente. La constancia no se mide en páginas llenas, sino en la decisión de volver al cuaderno, incluso en blanco. Pero habrá días en que la mente se niegue a cooperar, días en que los pensamientos se multipliquen como enjambre, en que la lista de pendientes grite, en que la distracción parezca inevitable. Aquí es donde muchos abandonan. Creen que la falta de enfoques es un fracaso espiritual. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. No lo es humana. La clave no es eliminar la distracción, es aprender a navegarla sin ahogarte. Cuando notes que tu mente ha viajado a una conversación difícil, a un error del ayer, a un escenario futuro que no existe, no te regañes. No fuerces el regreso. Simplemente observa el pensamiento, nómbralo en silencio y vuelve suavemente a la palabra esperanza mía, como un péndulo que se balancea, pero que siempre encuentra su centro. Cada vez que regresas, no estás fallando, estás entrenando. Estás fortaleciendo el músculo de la atención consciente. La oración no es un examen de concentración perfecta. Es un acto de amor imperfecto que se repite, y es en la repetición paciente donde se teje la verdadera disciplina. Con el tiempo, esta práctica dejará de ser un momento de oración para convertirse en un estado de orientación. Comenzarás a notar cómo, en medio de una reunión tensa, tu respiración se recuerda sola a compás con las palabras de la mañana. Cómo, ante una noticia alarmante, tu mente busca automáticamente el refugio declarado. Cómo, al final del día, tu cansancio ya no es desesperación sino cumplimiento. No porque todo haya salido bien, sino porque entraste al día con un centro definido. La rutina matutina con el Salmo 9:2 no te convierte en invulnerable, te convierte en centrado. Y un centro firme no se rompe con la tormenta, se adapta, resiste, persiste. Porque la verdadera espiritualidad práctica no busca escapar de la realidad, busca habitarla con los pies en la tierra y la mirada en lo eterno. Y tú, que estás aprendiendo a sentarte, respirar, declarar, escribir, regresar, ya no eres un espectador de tu propia vida. Eres su arquitecto silencioso. Día tras día, palabra tras palabra, refugio tras refugio. Lo que ocurre cuando una persona decide habitar estas palabras constancia nunca se queda encerrado entre cuatro paredes. La transformación, por silenciosa que sea, tiene una física propia. Se expande, se contagia, se refleja en los ojos de quienes comparten el mismo aire. No se trata de proclamar milagros espectaculares ni de construir relatos de perfección inalcanzable. Se trata de reconocer, cuando un ser humano cambia su punto de apoyo interno, todo su entorno comienza a reorganizar sus prioridades. En los últimos años, cientos de personas han comenzado a vivir el Salmo no como un verso decorativo, sino como un eje de supervivencia consciente. Sus historias no llevan apellidos públicos, porque la verdadera sanación no necesita vitrina. Pero llevan la huella indeleble de quienes han aprendido que la protección no es un evento aislado, sino un ritmo que al sostenerse termina salvando a más de un solo corazón. Está el caso de una madre que llamaremos Elena. Durante años, su hogar vivió bajo el peso de una ansiedad heredada. Las discusiones estallaban por detalles mínimos. Los hijos crecieron creyendo que el amor venía acompañado de alerta constante, de revisar 3 veces las cerraduras, de anticipar lo peor antes de que llegara. Elena no era fría, estaba agotada, hasta que una mañana, sin esperarlo, decidió probar algo distinto. En lugar de despertar con la mente repasando cuentas pendientes y tensiones familiares, se sentó en la silla de la cocina y pronunció las 2 frases en voz baja.
No cambió la situación económica, no borró las deudas, pero cambió la atmósfera. Al principio, sus hijos notaron la diferencia en los silencios. Ya no había prisa en el desayuno. Ya no había reproches automáticos. Había una calma extraña, casi desconcertante. Con el tiempo, esa calma se volvió norma. Los adolescentes dejaron de buscar conflictos para probar límites. El marido, que llevaba años durmiendo con el ceño fruncido, comenzó a hablar más despacio. No fue un acuerdo familiar firmado en papel, fue un cambio de frecuencia. Elena no les dio un discurso, les dio su propia respiración renovada. Y eso en una casa vale más que 1000 soluciones lógicas, porque cuando el centro emocional de un hogar se desplaza del pánico a la presencia, los muros invisibles que separaban a sus miembros comienzan a desdibujarse. La protección, en este caso, no fue un escudo que alejó los problemas. Fue un suelo firme que permitió caminar sobre ellos sin romperse. En otro rincón de la ciudad, un profesional de 42 años, al que llamaremos Carlos, llevaba meses al borde del colapso. Su trabajo exigía resultados inmediatos, su jefe medía el valor por la disponibilidad nocturna, y su propio orgullo le impedía admitir que ya no podía más. Las noches de insomnio se volvieron crónicas. El café reemplazó a las comidas. La irritación se volvió su lenguaje predeterminado, hasta que un amigo, sin dar consejos, le compartió una práctica sencilla. 10 minutos al amanecer sin teléfono, repitiendo 2 versículos como ancla. Carlos lo intentó con escepticismo, no por falta de fe, sino por exceso de cansancio. Pero en la tercera mañana, algo se dio. No fue una revelación dramática, fue un alivio físico. Los hombros bajaron, la mandíbula se soltó, la respiración encontró su compás. Y con ese ajuste mínimo, su perspectiva cambió. Dejó de ver cada correo como una amenaza. Dejó de medir su valía por la cantidad de horas extras. Empezó a poner límites sin culpa. Sorprendentemente, su rendimiento no cayó, mejoró, porque la claridad mental reemplazó a la urgencia crónica. Su equipo notó la diferencia. Las reuniones se volvieron más directas, más respetuosas. El estrés contagioso que antes impregnaba la oficina dio paso a una cultura de eficiencia serena. Carlos no predicó, solo vivió distinto, y su vida, al ajustarse a un refugio interior, se convirtió en un espejo para otros que también estaban ahogándose en la prisa. La protección, aquí, no eliminó la carga laboral, transformó la manera de llevarla. Y eso en un entorno competitivo es revolucionario. Pero el efecto más profundo no se mide en hogares individuales ni en oficinas. Se mide en comunidades que, sin saberlo, comenzaron a respirar al mismo ritmo. En un barrio donde la violencia y la incertidumbre económica habían tejido un clima de desconfianza, un grupo de vecinos decidió probar algo inusual: reunirse una vez por semana. No para organizar marchas ni para quejarse de las autoridades, sino para sentarse en círculo, en silencio, y declarar juntos las mismas palabras de refugio. No hubo líderes carismáticos, no hubo recaudaciones, solo rostros cansados buscando un punto de apoyo común. Al principio asistieron 5 personas, luego 12, luego 30. Lo que comenzó como un encuentro esporádico se volvió un ritual de resistencia pacífica. La diferencia no fue inmediata en las estadísticas del barrio, pero fue evidente en las calles. Ya no se cruzaban miradas evasivas. Los comerciantes se saludaban. Los jóvenes, que antes veían el espacio público como territorio hostil, comenzaron a usarlo sin temor. No porque la pobreza desapareciera, porque el miedo dejó de ser el narrador principal de sus vidas. Al compartir la misma declaración, compartieron la misma dirección. Y cuando un grupo decide de orientarse hacia la paz en lugar de la supervivencia reactiva, la geografía emocional del lugar cambia. Las paredes que antes separaban se vuelven puentes. El aislamiento da paso a la solidaridad. La protección deja de ser un concepto privado y se convierte en un tejido comunitario. Estas historias, anónimas pero profundamente reales, comparten un hilo conductor. Ninguna busca evadir la realidad. Todas la enfrentan desde un lugar distinto. No es que la oración haya borrado las facturas, los diagnósticos,
las tensiones familiares o las crisis estructurales, es que ha cambiado la postura frente a ellas. Quien practica estas palabras con constancia no se vuelve inmune al dolor, se vuelve resiliente. Aprende que el refugio no es un lugar donde no hay tormenta, sino un espacio donde la tormenta no te define. Y cuando esa convicción se vive en público, sin arrogancia ni proselitismo, genera un efecto dominó silencioso. Otros la ven, la reconocen, la imitan, no por presión, por resonancia. Porque el ser humano, en su núcleo más profundo, no busca perfección, busca autenticidad sostenida. Y cuando encuentra a alguien que ha elegido la calma en medio del caos, no necesita explicaciones complejas, solo necesita permiso para intentar lo mismo. Eso es lo que convierte una práctica individual en un movimiento comunitario. No la cantidad de personas, la calidad del testimonio. No el volumen de la voz, la profundidad del cambio. Cada persona que decide comenzar su día con esperanza mía y castillo mío, no solo está protegiendo su propia mañana, está enviando una señal invisible al entorno. Aquí hay un lugar donde el miedo no manda. Aquí hay un ritmo que no se rinde a la prisa. Aquí alguien que ha aprendido a confiar antes de controlar. Y esa señal, cuando se repite en suficientes hogares, en suficientes calles, en suficientes corazones cansados, deja de ser un susurro. Se vuelve un coro que no grita, pero que se escucha. Un coro que no impone, pero que convence. Porque la verdadera autoridad espiritual no se ejerce con discurso, se ejerce con coherencia, con la decisión diaria de alinear la respiración con la promesa, el cuerpo con la paz, la mirada con la esperanza. Y cuando eso se vive, no hay campaña de marketing que pueda replicarlo. No hay algoritmo que pueda fabricarlo. Solo hay vida compartida, testimonio, extender refugio, multiplicado. Porque la gracia, cuando se habita, nunca se queda sola, busca compañía y encuentra en cada rostro dispuesto a empezar de nuevo la prueba silenciosa de que sí es posible caminar con pies firmes en un mundo que tiembla. No dejes que este momento se diluya en el flujo interminable de lo siguiente. Antes de que tu dedo que la pantalla, antes de que el algoritmo te arrastre hacia otro contenido, hacia otra voz, hacia otra distracción diseñada para llenar vacíos sin sanarlo, detente. Solo un instante que puede marcar la diferencia entre seguir sobreviviendo y comenzar a vivir con propósito deliberado. Lo que has recorrido no fue un monólogo dirigido a una audiencia anónima. Fue un encuentro estructurado para tu corazón, un espacio donde el ruido exterior se dio paso a una verdad interior que ya habitaba en ti, solo necesitaba ser nombrada. Y la verdad no se consolida cuando se escucha una vez, se consolida cuando se decide habitarla. Esta no es una despedida, es una invitación a cruzar un umbral. Te invito a pausar el video ahora mismo. No mañana, no cuando sientas que tienes más tiempo. Ahora, con el teléfono en tu regazo, con los ojos cerrados, con la respiración aún alineada con el ritmo que hemos trazado juntos. Pronuncia en voz baja o en el silencio más profundo de tu pecho las mismas palabras que han sostenido esta historia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No las digas por inercia, dígales como quien sella un pacto consigo mismo, como quien afirma que hoy no caminará a ciegas, que hoy, antes de enfrentar las exigencias, ya ha elegido su refugio. Siente cómo esas sílabas no solo salen de tu boca, sino que descienden, se acomodan, se quedan. Quédate así 30 segundos, sin pricio, solo presencia. Porque la oración más transformadora no es la que se graba para millones, sino la que se susurra en la intimidad de un alma que decide confiar. Cuando abras los ojos, no regreses a la rutina como si nada hubiera cambiado. Regresa con la conciencia de que has sido tocado. Y esa conciencia pide un movimiento natural, orgánico, casi instintivo. Compartir, no por vanidad métrica, no por acumular interacciones superficiales, ni por alimentar un ego digital que nunca se sacia. Compartir, en este contexto sagrado, es un acto de cobertura espiritual. Piensa en esa persona que llevas en el pensamiento y que aún no ha encontrado palabras para su propio agotamiento.
ese familiar que sonríe mientras se desmorona por dentro, ese amigo responde todo bien, pero cuyo silencio grita necesidad, ese compañero que carga con decisiones que no le corresponden y que ha olvidado cómo pedir ayuda. Al enviarle este espacio, no le estás ofreciendo entretenimiento, le estás tendiendo un manto, le estás diciendo, sin necesidad de explicaciones largas, no estás solo en esto. Hay un lugar donde puedes descansar. Yo lo encontré. Quiero que tú también lo tengas. Cada vez que compartes una verdad que te ha sostenido, rompes el ciclo del aislamiento moderno, multiplicas el refugio, conviertes tu experiencia personal en un puente para que otros crucen su propio valle. Y en una era donde la conexión se mide por notificaciones vacías, ofrecer paz genuina es un acto de resistencia silenciosa. No requiere que justifiques nada, solo requiere que confíes en que la semilla, una vez lanzada con intención, encontrará su tierra. Pero la paz no se mantiene por inercia, requiere ritmo, requiere decisión diaria. Por eso, si este encuentro te ha resonado, si has sentido que algo en ti se ha reordenado, no dejes que sea un paréntesis aislado en tu calendario. Únete a la cadena de los que han elegido comenzar sus días con intención consciente. Suscribirte a este canal no es un trámite digital ni un gesto de consumo pasivo. Es un pacto silencioso contigo mismo. Es decirle a tu rutina, ya no empiezo a ciegas, empiezo con dirección. Cada mañana al llegar una nueva meditación, no recibirás solo un archivo audiovisual, recibirás un recordatorio, un ancla, un espacio protegido donde la prisa no tiene permiso de entrar, donde el miedo no tiene la última palabra, donde tu identidad vuelve a significar refugio y no carga acumulada. No se trata de inflar números, se trata de construir comunidad en la sobriedad, de crear un rincón donde la espiritualidad no se comercializa, sino que se comparte, donde la palabra no se usa para manipular emociones, sino para restaurar centros, donde cada suscripción es un voto de confianza. Voy a seguir viniendo, voy a seguir respirando, voy a seguir eligiendo la paz antes que el pánico. Y cuando eso ocurre, la plataforma deja de ser un laberinto de distracción y se convierte en un sendero de retorno. Esta serie matutina no termina aquí, continúa mañana, y pasado mañana, y el día después, porque la protección no es un evento de un solo uso, es un hábito de vida. Es la decisión de no dejar que el mundo dicte el tono de tu primera hora. Es la valentía de sentarte, aunque sea 5 minutos, a recordar quién te sostiene antes de enfrentar lo que te desafía. Cada entrega será una nueva capa sobre la misma base. 2 versículos, una presencia, un compromiso renovado. No habrá discursos extensos ni promesas vacías envueltas en urgencia. Solo lo esencial, lo que funciona, lo que transforma cuando se repite con fe y con presencia. Y tú puedes ser parte activa de ese ritmo, no como espectador pasivo, sino como participante consciente. Al mantener la notificación activada, al volver cada amanecer, al permitir que esta práctica se convierta en tu eje, estás declarando que tu paz es innegociable, que tu valor no depende del clima exterior, que tu día comienza con victoria, no porque todo esté resuelto, sino porque ya sabes dónde estás parado. Eso no se improvisa, se cultiva, se elige, se sostiene. Así que no te vayas con las manos vacías. Llévate esto, la certeza de que no necesitas más recursos, más técnicas complejas, más perfección inalcanzable, solo necesitas volver a sentarte, volver a respirar, volver a pronunciar, volver a confiar. Y si en algún momento el ruido intenta robarte este lugar, regresa. Este espacio no se cierra, no tiene horario de atención, no pone condiciones de legibilidad, solo espera tu regreso, porque la gracia no se agota, se renueva cada mañana con la misma frescura del primer día, con la misma fuerza que ha sostenido a generaciones, aunque tú, hoy te toca a ti, no como una obligación, como un privilegio, como el inicio de una nueva manera de habitar tu propia historia. Haz clic en suscribir, activa la campana, comparte con quien necesita escuchar esto tan como tú y prepárate, porque mañana, cuando la luz asome de nuevo, no empezarás desde la incertidumbre, empezarás desde el refugio,
Y ese es el único punto de partida que nunca falla. El amanecer no pide permiso para llegar, no consulta tu agenda, no evalúa tus pendientes, no mide si estás listo o si aún cargas el peso de ayer. Simplemente aparece. Primero como un resplandor tenue que apenas dibuja contornos en la pared, luego como una luz dorada que se filtra por la rendija de la cortina, y finalmente como un sol pleno que inunda la habitación, calentando el aire, iluminando el polvo que danza en la quietud, recordándote que la vida, a pesar de todo, insiste en renovarse y hoy, tú formas parte de ese ciclo, no como un espectador pasivo, sino como un testigo consciente de que cada mañana es un acto de gracia, un lienzo en blanco que no viene con instrucciones rígidas, sino con la libertad de ser pintado con la paleta de la confianza. Cuando decides comenzar este día con las palabras esperanza mía y castillo mío, no estás decorando el calendario con frases bonitas. Estás alineando tu ritmo interior con el ritmo eterno de un Dios que no se cansa de amanecer contigo, que no se sorprende por tus tropiezos, que no te mide por tus caídas, sino por tu disposición a levantarte de nuevo, con la misma suavidad con la que la luz reemplaza a la oscuridad. Mira por la ventana, observa cómo el cielo cambia de tono, cómo las nubes, antes grises y pesadas, ahora reflejan el rosa y el naranja de un horizonte que promete, no garantías absolutas, sino presencia continua. Esa es la verdadera naturaleza del refugio que has reclamado. No es un muro que te aísla del mundo, es un paraguas que camina contigo bajo la lluvia. Es un suelo firme que te sostiene cuando el terreno se vuelve resbaladizo. Es una voz interna que te susurra sigue cuando todo a tu alrededor grita detente. Y esa voz no viene de la autoayuda moderna ni de la filosofía superficial. Viene de la memoria espiritual de quienes, antes que tú, también temblaron en la noche, también dudaron al alba y sin embargo eligieron pronunciar fe antes que miedo. Tú eres el eslabón actual de esa cadena. No el más perfecto, no el más fuerte, pero sí el que está aquí, ahora, decidido a no dejar que el ruido defina su primer suspiro del día. Eso ya es suficiente. Más que suficiente. Es sagrado. Mientras te levantas de la silla, mientras sientes cómo tus pies tocan el suelo con una firmeza renovada, lleva contigo esta certeza. El día que comienza no es una prueba que debas superar, sino un espacio que debes habitar. No necesitas resolverlo todo antes del mediodía. No necesitas tener respuestas para cada pregunta que el mundo te lance. Solo necesitas mantener el centro. Mantener la declaración viva en el pecho, recordar en medio del tráfico, de las reuniones, de las conversaciones difíciles, de los silencios incómodos que ya elegiste tu refugio, que ya declaraste tu castillo, que ya confiaste tu camino. Y esa decisión, una vez tomada, no se borra con un correo inesperado ni con una noticia desalentadora. Se asienta, se fortalece, se convierte en tu brújula invisible, porque la paz no es la ausencia de batallas, es la presencia de un ancla que te impide naufragar cuando las olas se levantan. Y tú, que has aprendido a lanzar esa ancla antes de zarpar, ya no navegas a la deriva, navegas con propósito, con calma, con la seguridad de que incluso si el viento cambia de dirección, tu timón permanece firme. Que este día, por tanto, no te exija perfección, te pida presencia. Que no te mida por lo que produces, sino por cómo respiras en medio de lo que no puedes controlar. Que tus pasos, aunque lentos, sean conscientes. Que tus palabras, aunque pocas, sean sembradas con intención. Que tu mirada, aunque a veces cansada, siga buscando la luz que ya te pertenece. Porque la gracia no es un premio para los que nunca fallan, es un abrazo para los que deciden volver a intentarlo. Es el aire fresco de la mañana que entra por la ventana y te recuerda que, pase lo que pase, tienes permiso para empezar de nuevo, no desde cero, desde la experiencia, desde lo aprendido, desde el refugio que ya conoces. Y cuando llegues al final de esta jornada, cuando el sol comience a descender y las sombras se alarguen, no mires atrás con el peso del que hubiera pasado. Mira hacia adelante con la gratitud del que fue posible. Porque cada atardecer es también una promesa, la de que, después del descanso, habrá otro amanecer,
y con él otra oportunidad de decir, con voz clara y corazón sereno, esperanza mía y castillo mío. Que la paz que hoy has tocado no se quede encerrada en estos minutos, que se extienda como un manto sobre tus pasos, sobre tus decisiones, sobre tus encuentros, sobre tus silencios. Que te acompañe en el café de la mañana, en el semáforo rojo, en la conversación pendiente, en el trabajo bien hecho, en el descanso merecido. Que te recuerde cuando el cansancio intente mentirte que no estás solo, que cuando la duda quiera susurrarte que ya no puedes, que hay una fuerza antigua y fiel que sostiene tu peso, que cuando el mundo te pida más de lo que tienes, que tu alma responda con la serenidad de quien ya sabe dónde está su fuente. No en el reconocimiento ajeno, no en la acumulación material, no en la validación digital, en la presencia constante de quien te conoce por tu nombre, antes de que pronunciaras tu primera palabra y te amará cuando pronuncies la última. Eso no es poesía vacía, es la columna vertebral de una vida bien vivida. Respira hondo una última vez. Siente cómo el aire llena tus pulmones, cómo tu corazón late con calma, cómo tu cuerpo entero reconoce que es hora de salir al mundo, no como un soldado agotado, sino como un caminante protegido. Llévate esta imagen. El sol ya está arriba, la luz ya está aquí. El día ya es tuyo. No para conquistarlo con prisa, sino para habitarlo con fe. No para demostrarle nada a nadie, sino para honrar la gracia que te permite respirar, caminar, intentar, amar, soltar y confiar. Que cada hora que vivas hoy sea un reflejo de la declaración que hiciste al amanecer. Que cada elección sea un eco de tu refugio. Que cada encuentro sea una oportunidad de extender la paz que recibiste. Y cuando la noche vuelva a caer, que no sea un final, sino un puente. Un puente hacia otro amanecer, hacia otra oportunidad, hacia otra mañana donde puedas volver a sentarte, respirar, pronunciar y confiar. Porque el ciclo no termina, se renueva y tú, que hoy elegiste comenzar con esperanza, ya no eres el mismo. Eres más ligero, más claro, más enraizado. Camina. El día te espera y la promesa, ya lo sabes, camina contigo.